Ya estamos aquí en Gran Vía, como cada viernes. Ya saben que hoy tenemos tertulia de sindicatos, nos acompañan Manuel Domínguez y Ricardo Martínez, y que además en la segunda parte de nuestro programa vamos a viajar en el tiempo, como siempre, con Javier Sacona. Antes comenzamos con nuestro habitual repaso a la prensa y la portada del diario El País. Lugar preeminente para la comparecencia de ayer de Rajoy ante el Congreso. Dice: Rajoy admite problemas serios en el Partido Popular sin ofrecer nuevas medidas. Además, Podemos renuncia a sus propuestas económicas más radicales. Iglesias se presenta como el verdadero socialdemócrata. Pues bien, de la portada del diario El País pasamos a la del Mundo, que en su primera nos habla sobre el programa económico de Podemos, que, como han visto, se presentaba ayer. Dice lo siguiente: Podemos, más funcionarios y más salarios, porque, entre comillas, España es rica. Los economistas Juan Torres y Vicente Navarro proponen garantizar por ley el derecho al crédito, subir las pensiones, fortalecer los sindicatos, jornada de 35 horas y un sueldo para madres solteras. Además, Sánchez rechaza un pacto global con el Partido Popular contra la corrupción. Y de la prensa nacional pasamos a la prensa local. Comenzamos con la portada del diario El Faro. En su primera nos trae la comparecencia de ayer de García Castañeda ante el Pleno y nos cuenta que García Castañeda podría dejar las competencias en residuos. Cuando haya alguna novedad sobre este asunto se la contaremos aquí en Gran Vía. Además, el presupuesto del Inserso crece un 6% para 2015. De la portada del Faro pasamos a la del Pueblo de Ceuta. Nos cuenta la detención del presunto autor del disparo que hirió en el pie a un vecino del Príncipe, y además esa comparecencia de García Castañeda, entre comillas: yo no voy a dimitir porque no he robado ni he cobrado sobresueldos. Y para finalizar, como siempre, vamos con la portada de Ceuta al Día, el diario digital. Ahí la están viendo: 2 varones detenidos por atentado y resistencia hasta el punto de morder a un policía nacional. Y también Castañeda alega que con el cartón mi único pecado ha sido querer ahorrar dinero a la ciudad. Pues bien, estos son los asuntos de la jornada que analizaremos en la mesa junto con otros asuntos de carácter económico. Serán unos minutos después de la publicidad. Ya estamos de vuelta aquí en Gran Vía. Les presento a quienes me acompañan en esta mesa. Manuel Domínguez, bienvenido. Ricardo Martínez, bienvenido. Muy buenas. Con muchas cuestiones sobre la mesa, porque saben que uno de los asuntos de la semana ha sido el que tiene que ver con la corrupción, con esas medidas de transparencia que presentaba ayer el presidente del Gobierno ante el Congreso de los Diputados, justo un día después de que Ana Mato decidiera dimitir por el auto del juez Ruz. Y yo quiero saber qué les ha parecido a quienes me acompañan hoy. Ricardo, ¿cómo viste la dimisión in extremis de Ana Mato justo antes, apenas 10 horas antes de que el presidente del Gobierno compareciera ante el Congreso para hablar de medidas de transparencia ante la corrupción? Lo de la dimisión, bueno, no ha dimitido ella, seguramente la habrán cesado encubierta, de manera encubierta, ¿no? La han dimitido. La han dimitido, claro, como se suele decir. Porque ya era para que hubiera dimitido hace mucho tiempo esta mujer, ya no solamente por la escandalera, sino por la gestión del ministerio que estaba haciendo, que ha sido nefasta. Los recortes en sanidad han sido brutales, el caso del ébola, que se le vino grandísimo. Entonces era para que hubiese dimitido hace tiempo. Yo creo que el presidente habrá aprovechado ya esta última cuasi imputación, porque no es una imputación de verdad, es un poco el enriquecimiento que se ha enriquecido de algo ilícito, pero que ella no lo sabía, y ha dicho: mira, te tienes que ir ya, y más sabiendo que al día siguiente tenía que hacer esta pantomima en el Congreso, porque al final la verdad es que no ha anunciado nada que sea revolucionario, algo que diga: no, pues esta medida anticorrupción va a desatar el que ya por fin acabemos con la lacra de la política que tenemos en nuestro país, ¿no? Todo lo contrario, ha hecho cosas que se le llevan pidiendo desde hace mucho tiempo en lo que es materia anticorrupción, y que todavía a ver cómo queda, porque esto es un anteproyecto de ley que, bueno, a ver a dónde nos lleva. Pero lo cierto es que sobre Ana Mato ya se había hablado, y mucho, en referencia a este proceso. Recordamos todos el asunto del Jaguar, recordamos todos las fiestas de cumpleaños, las comuniones, y sin embargo parecía que en aquel momento no importaba, pero ahora sí. Hombre, es que el hecho de que ella, el juez, haga un auto en el que directamente la señala como que se ha enriquecido, aunque no sea sabiendas que la vaya a llamar... A título lucrativo, sí. Efectivamente, es que las condiciones han cambiado. Antes podía hacerse un poco la loca y decir: no, yo no lo sabía, no sabía que tenía un Jaguar en mi garaje. Todos nos echamos a reír, pero bueno, por lo menos
le cabía esa excusa, pero ya esa excusa no la tiene, ya no puede decir, no, yo es que no lo sabía. Ahora ya el juez si dice, usted se ha enriquecido. Otra cosa es que cómo lo ha hecho o si ha participado directo o indirectamente. Pero enriquecido ha sido así, pues ha ido de viaje a Disneylandia, han pagado la comunión, y etcétera, etcétera. Y los bolsos de Louis Vuitton, que no se nos bolsos, olviden. Los bolsos. Manolo, ¿cómo has vivido toda esta situación en lo que se refiere a Ana Mato? Que recordamos, ha dimitido como ministra de Sanidad, pero no ha dimitido como diputada. Claro, es que, mira, si observamos, por ejemplo, la página web del Parlamento Europeo, el informe de corrupción sobre España ha estado en inglés hasta el mes de junio, finales de junio, principios de julio. Recuerdo perfectamente aquel informe porque hablaba de los niveles de preocupación que generaba en la población española todo lo que tenía que ver Claro. con la corrupción. De hecho, creo que lo comentamos en este claro. mismo programa, en esta misma tertulia, la temporada pasada. Trajimos el informe. Trajimos el informe que hablaba de un 63% de preocupación Claro. por los casos de corrupción, que era, si no recuerdo mal, la más alta de la Claro. Unión Europea, junto con algunos de los nuevos países que se han incorporado. Claro, Manolo. si es que a la cola de Tanzania. Pero el informe no deja títere con cabeza. Y la Administración en ese sentido no ha hecho absolutamente nada. Es decir, el informe habla claramente de financiación a través de la obra pública, muy claramente. La negativa de los europarlamentarios españoles, de los partidos que están ahora mismo, PSOE, PP, UPyD y CiU, respecto a centralizar en Europa en una oficina de contratación sobre la obra pública, porque claro, podemos pensar que 5.000, 30.000, 50.000 euros, pero cuando hemos hablado de obras importantes como el AVE, carreteras, no hay que olvidar que para el año que viene el presupuesto solo en Cataluña de fomento en carretera va a ser de 4.000 millones de euros, el mayor presupuesto en la historia de fomento con respecto a la infraestructura de carreteras de la autonomía de Cataluña. Entonces, la Izquierda Plural planteó en el Parlamento Europeo centralizar esa contratación a través de una oficina pública en el Parlamento Europeo y nuestros eurodiputados dijeron que no, es decir, la negativa fue importante en ese sentido. Entonces yo creo que las medidas que el informe también habla de que las medidas que ha adoptado este gobierno y otros gobiernos anteriores son insuficientes, porque evidentemente una cosa es la donación a los partidos políticos por parte de particulares o empresas a la hora de financiar sus campañas, y distinto es, lo dice el informe, que hay que hacer un inciso en que utilizar la obra pública, la adjudicación de una obra pública para financiarte, debe del legislador plantarla en el Código Penal. Y el gobierno sucesivo, y concretamente este, han negado toda posibilidad. Entonces, las medidas anticorrupción en ese sentido no van a servir, como dice el informe, no van a servir absolutamente para nada. Al hilo de esto que está comentando Manolo, también lo hemos hablado en esta mesa, además creo que fue a colación de aquel informe. Se habla de prohibir que las empresas puedan donar dinero a los partidos. Tenemos un ejemplo que todos conocemos, que es el ejemplo estadounidense. Allí sí se puede donar, pero la donación es pública. Quizá podría ser una solución, antes que la prohibición, el permitirlo, pero que cada uno sepa lo que ha donado cada persona a la financiación de una campaña. Claro, física o jurídica. Claro, sería todo mucho más transparente. Y además hablan de que las personas físicas, cuando hagan una donación, me parece que el límite era 100.000 euros y ahora va a ser 50.000, que todo lo que sea superior a 25.000 va a pasar, pero si es que no sea... O sea, aquí el problema no es lo que te dan física, o sea, lo que realmente va a pasar a facturarse, pero si ¿qué problema hay en que una empresa haga una donación y quede registrada tal como se ha hecho, como dices tú, ¿no?, en Estados Unidos? Así que el problema no es ese, el problema es lo que se da por debajo, el problema son las bolsas de basura, los sobres y los maletines. Ahí es donde está el enriquecimiento ilícito, como pasa con Ana Mato, ¿no? Ahí es donde está el problema no está en que las donaciones. Por eso digo que las medidas que ha planteado el presidente del gobierno, pues no dejan de ser medidas que, bueno, que primero extrañarán a la gente, o a mucha gente le extrañará que eso no estuviera establecido ya con anterioridad, como el delito, lo decías tú el otro día, el delito de la financiación ilegal de los partidos políticos. ¿Eso por qué no es delito? ¿Cómo no es delito? Entonces no hay nada que realmente vaya a perseguir de verdad ese tipo de enriquecimiento, porque no nos engañemos, o sea, cuando hablan de las medidas para perseguir el fraude fiscal, pero bueno, pero si es que el fraude fiscal no se persigue con más impuestos, no se persigue con más regulación, lo que se persigue es con más vigilancia, y eso es lo que falta aquí no va a haber apenas vigilancia. La vigilancia, sí, bueno, se va a hacer una especie de, creo que ha propuesto también, que se va a revisar lo que tiene cada uno de los parlamentarios antes de acceder a la política, y cuando se marche, ese tipo de cosas, es lo que se han dado pidiendo siempre, ¿no?, que
si yo llego a la política y tengo una casa, un coche, lo que no puedo salir de la política con 2 mansiones, 18 terrenos, 3 empresas, eso no puede ser, eso es lo que hay que perseguir, eso es lo que hay que buscar. Todo lo demás, bueno, pues son cosas que, como digo, ya deberían de haber estado establecidas hace mucho tiempo. Vamos a hablar ahora de otro asunto. Saben ustedes, y si no lo saben, se lo cuento yo ahora mismo, que ayer Podemos presentaba, digamos, los mimbres del que va a ser su programa económico, y hoy la prensa nacional lo lleva en portada. El País, un poquito más pequeño, nos habla de que Podemos renuncia a sus propuestas económicas más radicales y que Pablo Iglesias se presenta como el verdadero socialdemócrata. Sin embargo, El Mundo, que saben que tiene especial amor, por decirlo de alguna manera, por esta formación, decide abrir a 4 columnas con la presentación del programa económico de Podemos, diciendo lo siguiente: Podemos, 2 puntos, más funcionarios y más salarios, entre comillas, porque España es rica. Los economistas Juan Torres y Vicente Navarro proponen garantizar por ley el derecho al crédito, subir las pensiones, fortalecer los sindicatos, jornada de 35 horas y un sueldo para madres solteras. Como a mí me gusta mucho leer esa frase que lleva en su parte superior El Mundo, porque siempre manda algún mensaje, pues se la voy a leer hoy también. Esto es lo que lleva en primera, la noticia sobre Podemos, y la frase de arriba dice lo siguiente: cualquiera que despierto se comportase como lo hiciera en sueños sería tomado por loco. Mensaje claro del diario El Mundo a Podemos, ¿no? Lo dicen ellos públicamente, que están apoyando al Partido Popular desde ahora hasta las elecciones. A mí lo que me deja un poco extrañado es el hecho de que por lo menos estas personas que todavía no están en el arco parlamentario español están trabajando por un programa político, que podemos o no podemos estar de acuerdo. Pero a mí lo que me preocupa es dónde está el programa económico del PSOE, de Izquierda Unida, de UPyD para las próximas elecciones, porque claro, el único programa que plantean es el Gürtel y la reforma de la Constitución. ¿Ese es el programa de la oposición al gobierno de actual? Es decir, los ciudadanos tenemos derecho a que estas personas que le estamos pagando con nuestros impuestos estén trabajando ya por un programa económico dándonos soluciones. Porque esto lo están haciendo bien, están elaborando un programa, estos son propuestas que evidentemente configurarán en un programa político que presentarán ante los ciudadanos para presentarse a las elecciones. Pero ¿y la oposición? ¿Esa es la oposición? ¿La reforma de la Constitución para darle a los catalanes la posibilidad de que sean un Estado federal y el Gürtel? Yo creo que los ciudadanos están cansados ya de escuchar esta historia. Los ciudadanos tenemos derecho a que si cobran de los presupuestos generales del Estado, de nuestros impuestos, estén elaborando ya un programa para dar una respuesta a los ciudadanos de los problemas que tienen los ciudadanos. Ricardo, ¿qué te parece la presentación del programa económico de Podemos? Pues mira que yo de esta gente no me fío un pelo, pero tiene razón Manolo. Es que no están haciendo, es que los políticos no hacen política esta gente que no son políticos todavía, lo sabrán, pero todavía no lo son. Los otros están todo el día con el chismorreo ese que decíamos el otro día de tú has hecho más y tal, y al final no están haciendo política real, porque es verdad, esta gente, a los de Podemos se les ha exigido públicamente por parte de todos los partidos que le están haciendo oposición, porque aquí lo que se está dando es que la oposición es a Podemos, que no gobierna, pero se le hace oposición a ellos. Es una circunstancia que llama profundamente la atención. Claro, increíble. Claro. Y un hecho que llevamos viviendo desde las elecciones europeas. Parece que quien gobierna este país es Pablo Iglesias y no Mariano Rajoy, porque en los medios quien más sale es Pablo Iglesias. La oposición, en este caso sobre todo tanto el PSOE como el gobierno, el Partido Popular, quien tienen como frente es Podemos, y se está dando una situación, perdonadme que la califique así, un poco demencial, ¿no? Hombre, hasta el punto de que todo el mundo baraja, y lo dice todo el mundo con mucha alegría, que puede haber un pacto PP-PSOE para evitar que Podemos gobernara. O sea, hasta ese punto que los dos supuestos enemigos, pues no sé, como si el Madrid y el Barça ahora se dedican a hacer un equipo entre los dos. Eso es de locos, y sin embargo estamos en esa situación. Es que da la sensación de eso, de que a Podemos se le ha exigido. Aclare usted qué es lo que propone. ¿Cuál es su programa económico? Preséntelo, pero bueno, ¿cómo que preséntelo? Habrá que pedirle que presente lo que dice Manolo, ¿no? Tendrá que ser el partido que está haciendo oposición y el que está gobernando el que haga el trabajo político. Y estos pueden proponer la luna si quieren. ¿Qué más da si no gobiernan? Ellos pueden, y desde luego se está viendo, ¿no?, que han estado proponiendo cosas que ahora mismo ellos reconocen que son imposibles de llevar a cabo, y por eso han rebajado un poquito el discurso, pero la realidad es que esta gente
no son los que gobiernan, y se les está pidiendo que asuman más responsabilidad que a los que gobiernan y a los que son opositores. Si os parece, están triunfando. Vamos a hablar de algunas de las medidas que se proponían ayer en esa presentación del programa, no del programa económico en sí, sino de la base sobre la que quiere trabajar Podemos. Lo ha dicho, junto con otras formaciones, junto con asociaciones, junto con la ciudadanía, para elaborar ese programa económico definitivo. Entre otras cuestiones, Manolo, proponen subir las pensiones, fortalecer los sindicatos, jornadas de 35 horas semanales, y se habla ya no de esa renta básica de la que habíamos oído hablar, sino que ayer aclararon que se trataba de una renta para aquellos que por causas ajenas a su voluntad no encuentren un trabajo. ¿Qué te parecen medidas de este tipo? No, yo leí el programa, anoche ya teníamos un anticipo del programa. Sí, del anoche vídeo, teníamos sí. un El programa iba a estar colgado esta mañana. Y si a no las 10:30 esta mal. mañana estaba colgado, de 60 páginas, pero sigue siendo una propuesta económica que tienen que seguir desarrollándose. Yo me parece que realmente, si han sido portadas en el Financial Times, que esto es increíble, o sea, el Financial Times está siguiendo el programa económico de Podemos más que la política económica del Gobierno de España. Esto es increíble ya, o sea, hemos llegado al colmo del colmo. Entonces, el tema está claro. Yo creo que habría que hablar de un antes y un después. Es decir, aquí el problema fundamental es que estos señores que salen de una plataforma ciudadana y que reivindican cosas a veces muy lógicas, que además cosas que están en la vida diaria de países como Alemania, Francia, Dinamarca, Suecia. Es decir, mira, encima de la mesa del Parlamento Europeo hay esta mañana una propuesta de pasar de las 14 semanas de baja maternal a las 20 semanas de baja maternal. Bueno, pues encima de esa propuesta ha puesto un lobby encima de la mesa la sugerencia a los partidos que dominan el arco parlamentario europeo de que no es buena esa propuesta. O sea, no han empezado todavía a discutir los parlamentarios, ya hay un lobby diciendo que eso a nivel empresarial no interesa. No interesa. Bueno, pues que sepa la gente que el Benelux, Holanda, Dinamarca, Suecia, la baja maternal es de 3 años. 3 años de baja maternal. Claro, evidentemente, eso lleva unas connotaciones después desde el punto de vista presupuestario, porque el Estado se hace cargo de la seguridad social, el Estado apoya financieramente a la pequeña y mediana empresa, porque claro, imagínate tú que tienes una empresa con 5 mujeres que en ese momento se quedan de baja maternal, entonces tu empresa deja de hacer una actividad. Claro, entonces para esos problemas hay unas soluciones que todo es global, el Estado plantea las soluciones, pero el Estado está detrás. Entonces, en este sentido, lo que habla Podemos es de la posibilidad de la renta básica, que eso existe ya en otros países que nos llevan 20 años de antelación en el tiempo. Es decir, Alemania, 479 euros. Si te echan de tu casa, que no te echan porque el Código Civil no lo permite, ni la Constitución alemana en el artículo 67 no lo permite, el Estado se hace cargo de la hipoteca. Y a partir de ahí hay una negociación entre la persona que vive y el Estado. Porque evidentemente se considera un derecho fundamental que un ciudadano tenga una vivienda con las prestaciones de la vivienda, luz, agua, comunidad, todo eso. Entonces, esta gente está aplicando solamente una política socialdemócrata que hace 30 años, 40 años se lleva ejerciendo en Europa de una manera normal. Ricardo, te escuchaba por aquí mientras hablaba Manolo. Claro, pero volvemos a lo mismo. Esta gente no gobierna, entonces no sabe lo que hay. Entonces pueden proponer lo que quieran, pueden decir, no, venga, vamos a subir las pensiones. Usted sabe que la hucha de las pensiones está quebrada y que probablemente antes del año 2025 haya que reducir la pensión de todos al 50%. ¿Eso usted lo sabe? ¿O no lo sabe y se hace el loco o no lo quiere saber? Entonces, hay que partir de esa base de que esta gente puede proponer lo que quiera, igual que dijo que le pasó al Partido Popular cuando entró ahí, empezó a gobernar y nos machacó a impuestos. Dijeron, no, es que yo venía con unas propuestas pero me encontré al país peor. Pues esto es un poco igual. La subida de las pensiones y la jubilación a los 60 años. 65. No, a los 60. Ayer decían, se hablaba jubilación a los 65 años y flexible, es decir, que aquella persona que quiera seguir trabajando a partir de los 65 y esté en condiciones pueda hacerlo, y que quien no quiera seguir trabajando a partir de los 65 bueno, pues no lo haga. Sí, sí. Por ahí se van a escapar, aunque ahora estamos camino de los 68. Sí. Pero vamos camino de los 68 para poder jubilarnos. Va a quedar mucho tiempo yo espero que no, porque espero tener cotizado suficiente para irme antes. Pero si subo las pensiones y no amplío la edad de jubilación, al final quebrará todavía antes la hucha de las pensiones. Y nos pasará lo que decíamos el otro día, que para ti y para mí no va a haber dinero para que nos podamos jubilar. La jornada laboral de 35 horas se lleva años y años y años pidiéndose, y en algunas estructuras está establecida, o sea que eso tampoco es nada nuevo. Y además creo que las organizaciones sindicales las hemos defendido desde el punto de vista de que cuantas
entre comillas, menos horas se trabaje, probablemente haya capacidad para hacer contrataciones. Claro. Hablamos de, por ejemplo, horas extraordinarias. Es decir, pasa que eso es verdad que después ninguna empresa y ninguna administración pública lo cumple a rajatabla. Si uno no puede hacer más de 80 horas extra, porque eso supondría que habría que contratar personal, si reducimos la jornada laboral a 35, pues ya lo que antes hacíamos con 40 horas, no nos va a dar tiempo a hacerla con 35. Empezamos a echar horas extra, empezamos a contratar gente. Lamentablemente no funciona así de fácil, pero es un buen sistema y además, lo repito, de hecho el ayuntamiento ha tenido 35 horas de jornada laboral ordinaria hasta que vino Rajoy y nos metió las 37,5 por ley, o sea que eso tampoco es algo tan novedoso. Lo de la renta básica, ya se han venido un poquito abajo y han dicho que no pueden pagar una renta básica a todo el mundo porque no pueden, porque eso se sale de madre, aunque persigan, aunque se pongan a robar a otros países, eso no sería posible. Y las rentas básicas que ellos intentan establecer son parecidas, muy parecidas desgraciadamente, a lo que hay hoy en día, los 400 euros esos asquerosos que le dan a uno cuando ya no tiene paro y ya no le queda absolutamente nada y que se ha ido prorrogando y manteniendo hasta que al final hay muchísima gente que no cobra absolutamente nada, y sería un poco eso, pero es que eso es una renta que tampoco va a sacar al país adelante ni le va a dar nada a nadie en realidad. Es un programa, como tú dices, socialdemócrata, pero al final esta gente no se va a ver en la tesitura de tener que establecerlo y ponerlo en marcha. Quizás si lo ponen en marcha y se encuentran con los presupuestos reales de este país, digan, ostras, pues esto no es tan fácil. Lanzo una pregunta, porque era una cuestión que se hablaba, por ejemplo, anoche en muchas tertulias radiofónicas. ¿Este programa presentado por Podemos, este programa económico, va a suponer un problema para el programa económico que va a tener que elaborar el PSOE? Porque lo acaba de decir Ricardo ahora mismo. Claro. Algunas de las propuestas son muy similares a cosas que hizo el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. ¿Se va a encontrar el PSOE con un problema a la hora de elaborar su programa económico para... Claro, porque estamos en una época en la que intenta diferenciarse de Podemos y sin embargo se lo va a poner un poco difícil? Te voy a responder a esa pregunta, pero concatenando con lo que decía Ricardo, es que si observáis, cuando con detenimiento podáis ver el programa, esto viene ya de largo, es decir, porque como hay tanto gurú de la economía en este sentido... Sí, ya lo hablábamos la semana pasada. El tema está en que el hecho que determina el equilibrio presupuestario, el hecho que lo determina fundamentalmente es la deuda. Es decir, ellos en ese sentido han hecho hincapié... Es verdad que no hemos dicho nada de la quita de la deuda. Sí, ahora nos queda poco, ahí es pero donde está la clave de todo es esto. Porque cuando ellos hablan de negociar la deuda, están hablando claramente de ralentizar el pago. ¿Por qué? Porque es una manera de que haya más dinero en el cajón, es evidente. Y por otro lado, sí, han hecho mucho hincapié también en la reestructuración, por ejemplo, del ICO, o la reestructuración del sistema financiero español. Lo de la banca pública también. ¿Qué están diciendo con eso? Están diciendo que, por ejemplo, empresas como electricidad, agua, gas, eso pasarían... Si no a nacionalizarlas, sí a un mayor control sobre el aspecto financiero de esas empresas, de lo que tributan, de lo que no tributan. Ellos han hecho sus cálculos. Es decir, mira, hay una cosa que es evidente. Cuando hablan de estas personas como de inexperiencia política, cuando llegó Felipe González y Alfonso Guerra al poder en el año 82, no tenían ni trabajo. Estos no tenían trabajo. Es verdad. No tenían trabajo. No habían trabajo en su vida. Estos vienen con el pan debajo del brazo y no son de apellido relevante. Es decir, se han sacado sus oposiciones, están en la facultad, son trabajadores, al menos han hecho algo en su vida laboral. Es decir, que no viven de la política. Y eso ya es garantía de que al menos en la vida, en el día a día, han hecho algo más, porque de inexperiencia política podríamos hablar de muchos gobernantes que no han hecho ni el graduado escolar. Claro, claro. Entonces, buscarle los tres pies al gato me parece un contrasentido. Estos saben lo que están haciendo, porque están preparados, independientemente que podamos estar de acuerdo o no podamos estar de acuerdo, pero siempre vamos a discutir desde el punto de vista de la teoría económica. Vamos a dejarlos que sigan trabajando y a ver dónde nos llevan. Pues nos pueden llevar a la ruina absoluta, o sea, mucho cuidado, vamos a dejarlo. Bueno, porque aunque, como tú dices, esta gente está preparada, pero esta gente lo que ha hecho es estudiar mucho, que por supuesto hay que estudiar, pero ha puesto esta gente en práctica en alguna parte, porque Navarro y Torres han sido asesores de otros gobiernos. Claro. Pero esta gente ha gestionado una empresa, alguno de estos ha gestionado una empresa, ha tenido una cuenta de resultados en su cara, ha visto una contabilidad, sí la habrá visto, pero no la ha llevado a efecto, porque fue asesor un par de meses en Venezuela, o sea que al final... Que sí, por supuesto, elogiando absolutamente, porque había tardado mucho en aparecer Venezuela en la conversación. No, pero y en Suecia y en Estados Unidos.
Pero que me refiero a que estuvo poco tiempo, que al final su gestión ha sido escasa o nula. Que eso no es reprochable tampoco, como tú dices, ¿no? Porque habría que ver los estudios y los conocimientos y la trayectoria profesional de más de uno, eso es verdad. Pero que no se justifica una cosa con la otra. Sí, sí. Que esta gente está construyendo castillos en el aire y lo que tiene que hacer ahora es, cuando le toque gobernar, porque le tocará, por lo que parece o por lo que estoy viendo, le tocará gobernar, ponerlo en práctica. Y eso no va a ser tan fácil. Pero no va a ser tan fácil ni para ni para el Partido Socialista cuando tenga que hacer un programa mejor que el de porque esto se va a convertir en un chiringuito y en una subasta, ya ve quién da más, ya ve quién ofrece más. Y a mí me recuerda mucho, desgraciadamente, a las elecciones sindicales. ¿Quieres 6 días? Pues yo te voy a conseguir 8. Que es ridículo al final, que eso no lleva a ninguna parte, ¿no? Pero va a dar la sensación, y cuando lleguen las elecciones vamos a ver al Partido Socialista intentando, si Podemos da esto, pues yo lo voy a dar un poquito mejor. Ellos dan una renta de 400, pues yo de 700. Venga, ahí. Bueno, veremos a ver qué pasa. Nos hemos quedado sin tiempo para hablar de esa renegociación que propone Podemos de la deuda, pero si os parece nos la apuntamos y el próximo viernes hablamos de lo que tiene que ver con la quita de la deuda y demás. Porque ahora llega la hora de irnos a conocer las noticias de Ceuta, que van a venir también cargaditas, nos las trae nuestro compañero Nacho Gallego, y a la vuelta ya saben que hablamos de cuestiones de carácter local. Será en unos minutos después de los anuncios. Ya estamos de vuelta aquí en Gran Vía. Llega la hora de conocer las noticias de Ceuta con Nacho Gallego. Nacho, ¿cómo va la mañana? Muy buenas, Laura. Pues una Izquierda Unida casi desaparecida de la vida política en Ceuta quiere recuperar su hueco en la escena ceutí y ya trabaja en lo que han denominado proceso de convergencia de cara a las elecciones municipales. Unas alianzas electorales de las que Musa, coordinador de la formación en Ceuta, descarta caballas. Llámese Podemos, llámese Movimiento por la Dignidad y Ciudadanía, PDSC... Una terna de candidatos a coalición electoral en la que Caballas no tiene espacio. Que no tiene sentido. Un descarte no por motivos políticos, sino personales. Además de, en fin, algo personal. Yo en la pasada legislatura, como todos sabéis, nosotros fuimos socios de la antigua UDC y bueno, y el pacto no terminó bien y por lo tanto solamente con esa experiencia nos basta. Estamos vacunados y por lo tanto, por nuestra parte, por mi parte, descartamos de una manera total esa convergencia con Caballas. Un proceso de convergencia que, apunta Musa, es el único camino para hacerse un hueco en Ceuta. Creo que si salimos conjuntamente, pues ya superamos como base el ejemplo de la europea, el 5%. Eso es una realidad. Y si se suman otras formaciones políticas, pues imagínense, yo creo que es una gran oportunidad. Y es que la escena política ceutí carece de un proyecto real de izquierdas. Creemos que Izquierda Unida tiene mucho sitio en Ceuta. Puede llenar un hueco a partir de las próximas elecciones municipales, un hueco que quizás en este momento no existe. Una ciudad para la que Izquierda Unida ya tiene un proyecto que pasa por potenciar el turismo y el comercio. Un proyecto que necesita una frontera civilizada. Sin concertinas, sin escenas como las del Tarajal, sin lo que es una frontera en cualquier parte de Europa y del mundo civilizado. Ideas para una Ceuta que, subrayan desde Izquierda Unida, debería ser comunidad autónoma. Algún día Ceuta será comunidad autónoma. El consejero de Medio Ambiente, Gregorio García Castañeda, no dimitirá por adjudicar sin concurso a la empresa de su hermano la gestión del reciclaje de cartón. Lo afirmaba ayer en una comparecencia extraordinaria ante el Pleno de la Asamblea, en la que el consejero debía explicar las zonas oscuras de su gestión y sus lazos familiares con Ecoceuta. Así lo hacía, pero sus explicaciones no convencían a la oposición, que ha pedido su dimisión. Un cese al que el consejero se niega tajantemente, defendiendo su honradez. Estos son sus argumentos. Este expediente de la recogida del cartón solo se puede saldar de una manera, con la dimisión del señor consejero. Yo no voy a dimitir por una razón muy sencilla, porque a mí me tendrá que cesar el que me ha puesto. Esto no es un puesto de trabajo, esto es política, y además sin acritud.
Tengo unas competencias y el que me da las competencias me las puede quitar cuando crea conveniente. Yo no voy a dimitir porque no he hecho absolutamente nada para dimitir. No me he quedado con nada que no es mío. No he robado. Vivo de mi trabajo. Nadie me ha dado un sobresueldo. Y cada vez que he cobrado algo es porque lo he trabajado. Nada más que hay una cosa que es cierta y correcta. Que lamentablemente para usted, pero con mucha... no sé qué nombre darle, el responsable o el gerente de Ecoceuta es mi hermano. Me siento tremendamente orgulloso. Cambiamos de asunto. El doctor Jesús Santiago Toscana ofreció anoche una charla sobre inmigración y sanidad en la sede del PP de Ceuta. Durante la misma abordó los desafíos a que se enfrenta el sistema sanitario ceutí debido a la llegada de inmigrantes y repasó las principales patologías que presentan quienes llegan a la ciudad de forma irregular. Santiago afirmó que por el CETI han pasado más de 11.000 personas y que comparado con quienes llegan a la península el nivel de enfermedades es bajo. Es más, afirmó que la inmigración no supone un riesgo sanitario para Ceuta, aunque eso sí, hay que estar preparados. A mí me llama poderosamente la atención los escasos diagnósticos. Quiero decir, es que se diría que la población está más sana incluso que la que está en su país, por la patología que presenta. Porque tuberculosis, 2 casos de tuberculosis en 11.000 me parece poco. Incluso los 126 casos de SIDA me parecen realmente pocos. Los 3 sindicatos mayoritarios organizaban ayer una concentración ante Correos como protesta por los cambios que ha introducido la empresa durante la negociación del convenio colectivo. La protesta se llevaba a cabo en toda España y las centrales sindicales ya advierten de que si no hay marcha atrás se continuará con la huelga prevista para los días previos a la Navidad. Los empleados de Correos siguen adelante con la idea de reclamar lo que consideran más justo, es decir, una mejora de sus condiciones laborales, tanto en lo referente al salario como a sus derechos, justo lo que parece no tener el convenio colectivo que plantea nuevos recortes. Nosotros, los 3 sindicatos, no estamos conformes y queremos que se nos escuche y que se nos haga un buen convenio justo para todos los trabajadores. En Ceuta la jornada de huelga ha sido secundada por casi el 100% de los 67 trabajadores. Todos ellos consideran que ya es hora de que exista un servicio postal de calidad. Quiere darnos lo que entra en la reforma laboral y como comprenderéis no podemos, después de todo lo que llevamos pasado ya para llegar donde estamos, pues volver todo este tiempo atrás. La huelga se ha convocado en toda España y el siguiente paso, si no hay respuesta de la empresa, serán 2 nuevas jornadas de paro, en concreto los días 22 y 23 de diciembre. Se firma antes, pues no seguiremos con las manifestaciones, sino pues el 22 y el 23 seguimos secundando de nuevo otras manifestaciones o concentraciones, todo lo que tengamos que hacer. Balearia ya es de manera oficial la adjudicataria del contrato de interés público marítimo. La compañía lo considera una oportunidad para mantener, por un lado, un servicio fiable y de calidad y, por otro, para contribuir al desarrollo económico de Ceuta. El contrato entrará en vigor a partir del 1 del próximo año. Desde el 1 de enero de 2015 y durante un periodo de 2 años, Balearia se convierte en la adjudicataria del contrato de gestión de la línea de interés entre Ceuta y Algeciras. Así lo ha confirmado la propia compañía, que apuesta de nuevo por ser una empresa fiable y puntual en sus conexiones entre las 2 orillas. Balearia opera en la línea desde el año 2006 y de hecho no es la primera vez que gestiona esta línea de interés, pues ya lo hizo entre 2011 y el pasado 2013, un tiempo que la compañía califica como muy positivo. La naviera promete mantener las 10 rotaciones diarias, 4 de ellas en el ferry Paseo per Formentera, el buque objeto de este contrato. La oferta total de plazas diarias llega a las 12.000. El contrato estipula también que el paseo pernocte en Ceuta con una primera salida a las 6 de la mañana y una última desde Algeciras a las 11:30 de la noche. También compromete a la naviera a seguir operando incluso en condiciones climatológicas más adversas. Y con esta noticia terminamos por ahora. Sigan disfrutando de Gran Vía. Pues ya estamos de vuelta, vamos con los asuntos que tienen que ver con nuestra ciudad y vamos a comenzar con esas movilizaciones de Correos. Acaban de ver la noticia. ¿Qué es lo que está pasando con Correos, Ricardo? ¿Qué es lo que se reclama? Bueno, pues se está negociando el convenio colectivo, porque hay que decir que Correos es una empresa estatal, pero que se está buscando desde hace muchos años por parte del Gobierno la privatización completa de todo el servicio. Y ahora que se está negociando el convenio, pues han visto que es una buena oportunidad para pegarle un hachazo todavía más fuerte a los trabajadores y de esa manera hacerlo más rentable ante una posible privatización total, ¿no?, de
del servicio. Entonces, pues se va a recortar, aparte de la congelación salarial, que eso viene establecido para todos los empleados públicos, se va a recortar 14.000 puestos de trabajo que se perderían de aquí a 5 años, se va a recortar en acción social, se ha buscado la manera de que también los permisos se redujeran para estos trabajadores. Entonces, claro, no podemos consentir que en plena negociación del convenio la empresa, o en este caso el gobierno, haya decidido unilateralmente modificar todas las condiciones y establecer estas cosas que son tan dañinas para el personal. Y desde, pues no sé, hace meses estamos con las movilizaciones, y ayer lo que hubo fue una gran movilización que se trasladó también a Ceuta, pero que estaba previsto que fuera en Madrid. Lo que ocurre es que intentamos también diversificar y que hubiese algunas otras concentraciones un poco más fuertes en algunas provincias y en algunas ciudades como Ceuta. Manolo, ¿cómo estáis viendo en comisiones todo este asunto? Hombre, esto es una poca vergüenza, porque evidentemente lo que se pretende es privatizar a la baja, es decir, de esa manera es más fácil encontrar una empresa que vaya a subasta y se quede con el servicio de correo, es evidente, porque actualmente con los costes que hay ahora mismo planteados va a haber menos posibilidad de que al concurso acuden menos empresas, eso es evidente. ¿Y quién paga todo esto? Pues lo pagan los trabajadores y lo van a pagar los ciudadanos con el servicio. Pero vamos, esto es increíble, porque con la infraestructura que tiene Correo y las posibilidades que tendría el Correo si se quiera de la mano del Estado, pues hay ejemplos tenemos. Francia en segundo lugar y Alemania en primer lugar son los mejores, los países que mejor servicio postal tienen y son del Estado. Es evidente que es posible dar un buen servicio y que ese servicio sea rentable. Lo que pasa es que aquí hay que trabajar, ese es el problema. El problema es que hay que trabajar y tener buenos gestores que realmente gestionen Correo no como una empresa, pero sí desde un punto de vista más profesional. Entonces la solución no pasa, es decir, como nos quitamos del medio el problema, lo vendemos a la empresa privada, pagan los trabajadores, pagan los ciudadanos como un servicio, pues imagínate, con sueldos de 400 y 500 euros, imagínate cómo puede ser el servicio, y echando gente a la calle, que eso es lo que va a suceder. Pues evidentemente yo creo que la opción es reforzar el servicio, porque en la práctica tenemos experiencia ya, Alemania, Francia, que realmente el servicio postal es un servicio de plena satisfacción para los ciudadanos y donde la cuenta de resultados es positiva para el Estado. Si pasó con Iberia. Es que hay una leyenda urbana que dice que todos los servicios públicos, si fuesen privados, funcionarían mejor. Y eso no es cierto. Eso no es cierto, eso no es cierto. Precisamente todo lo contrario. Hay muchísimos servicios públicos que, si fuesen privados, serían un puñetero desastre. Y que además no se le prestaría la atención a los ciudadanos, que al final es de lo que se trata, ¿no? Claro. Y con Correos puede acabar pasando esto. Están promoviendo el funcionamiento empresarial más duro, por lo menos este recorte yo no creo que ni Renfe, ni ninguna otra, ni Endesa, ni ninguna de estas compañías que al final acabaron siendo privatizadas completamente, pasaron por esto. Y lo están haciendo porque saben que si no, no va a haber ninguna compañía, como dice Manolo, que se presente, o va a haber muy pocas que se puedan presentar ante una situación de subasta para la privatización completa del servicio. Cuando no empiecen a llegarnos las comunicaciones postales como Dios manda, y sobre todo cuando empiecen a costarnos una salvajada económicamente, pues será cuando los ciudadanos también se den cuenta y digan, bueno, no todos los servicios por el hecho de ser privados funcionan mejor, ni son más asequibles para los ciudadanos, ¿no? Que al final es lo que debe hacer un gobierno, facilitarle esas cosas a su ciudadanía. ¿Tenéis algún cálculo de a cuántos trabajadores en Ceuta puede afectar esta situación de recortes de la que hablabais? Yo tengo la sensación de que se van a quedar con la mitad de la plantilla. El coste real va a ser, es decir, si la plantilla actual cuesta 10, van a intentar que la plantilla cueste 5 y evidentemente los números tienen que cuadrar. Y si no cuadran, pues la solución es o echar trabajadores o, como dice Ricardo, aprovechando el convenio, porque el convenio lo que quieren hacer es aplicar de la empresa privada del reparto, el convenio colectivo del reparto, que es una porquería, evidentemente que con eso no se puede ni vivir, eso es mal vivir, pues de esa manera es la solución que le ha dado este gobierno. Distinto, como decía Ricardo, es líneas maestras, es decir, como los puentes de comunicaciones, es decir, Iberia no se trató así, Renfe no se trató así, porque evidentemente son sectores punteros del Estado, que ya pusimos mucho dinero encima de la mesa y encima fueron privatizados, que eso fue la anécdota, esa fue la anécdota de la jugada, es decir, pusimos dinero, hicimos rentable Iberia y cuando Iberia era rentable la vendimos, y con Renfe pues va a pasar lo mismo. Ricardo, ¿vosotros tenéis un cálculo de a cuántos trabajadores podría afectar? Pues no, pero sí que hemos estado peleando durante todo este tiempo, porque es verdad que ahora mismo, por ejemplo, en Ceuta, funcionarios quedan muy pocos. Creo que andan por 6 funcionarios en lo que es toda la empresa, todo el servicio de correo. Claro. Todos los demás son personal laboral.
lo cual la aplicación de la reforma laboral a este personal sería inmediata y nos podemos quedar con la mitad de la plantilla o con lo que sea necesario, ¿no? Y que sí que hemos luchado mucho, y yo lo sé por mi compañera, por el tema de las sustituciones, porque es verdad que cuando se queda descubierta, por la razón que sea, por vacante, por enfermedad, por la razón que sea, ¿vale? Por bajas maternales o cualquier historia, alguno de los servicios, alguna de las calles o algún cartero no se estaban cubriendo o no se cubrían con la velocidad que sería necesario y se le asignaba el servicio a otro trabajador, ¿no? ¿Qué hace eso? Eso hace que la empresa cada vez intente deshacerse de personal o facilita el poder deshacerse de personal porque va acumulando carga de trabajo en otros trabajadores. Y yo sí sé que se ha peleado mucho por llevar a cabo esa cobertura y que se ha conseguido en la mayoría de ocasiones, ¿no? Pero que dice lo que viene a explicar Manolo, que van a buscar la forma que sea, y si al final tenemos un cartero para repartir Ceuta, bueno, pues ya llegarán las cartas cuando tengan que llegar. Estamos muy pendientes del Consejo de Gobierno, que como saben se está celebrando esta hora, a la espera de si hay alguna novedad sobre el consejero de Medio Ambiente, sobre Gregorio García Castañeda, precisamente por lo que nos cuenta El Faro en su portada, que dice que podría dejar las competencias en residuos. Ya saben que ayer había una comparecencia ante los diputados que están en el Pleno para explicar todo lo que tenía que ver con el cartón. No sé si habéis tenido oportunidad de ver la comparecencia del consejero, y si no, si habéis podido leer las noticias al respecto, Manolo, y qué te parece lo que sucedía ayer en el Palacio de la Asamblea, en el Salón de Plenos. Pues yo creo que no sé lo que va a ocurrir esta mañana, ¿no? Pero vamos, yo creo que la sensación que yo tengo es que va a haber una dimisión sí o sí. La sensación que yo tengo es que va a haber una dimisión, porque evidentemente el equilibrio de fuerzas no está muy en consonancia con lo que ha ocurrido, ¿no? Entonces yo creo que aquí va a pesar mucho la opinión del presidente de la ciudad, desde mi punto de vista, y yo creo que va a haber una dimisión en hora o mañana o pasado. Yo creo que este tema no, como ahora parece que estamos viviendo desde el punto de vista incluso nacional o local, es más importante las elecciones del año que viene, la imagen que se dé para las elecciones del año que viene, que realmente el problema de los ciudadanos. Entonces, si te das cuenta, toda la corrupción la están puntualizando a todos los niveles, A, B y C, todo está en los juzgados, y ya con eso hemos acabado con la corrupción y continuamos con la vida política en este país. Entonces yo creo que no se está a la altura de las circunstancias, se siguen obviando los problemas de los ciudadanos con historias como esta, que yo creo que no nos llevan a ningún lugar. Habéis oído lo que decía, porque acabamos de ver el corte de los servicios informativos, pero yo lo recuerdo además porque también lo cuenta el diario El Pueblo en su portada. Yo no voy a dimitir porque no he robado ni he cobrado sobresueldos. Sí, yo sí lo vi ayer. Primero, que la comparecencia fue un poquito regular, porque, bueno, si quería hacer una comparecencia, que hubiera hecho una comparecencia allí, no con tantos turnos de palabra y un poco tan cerrada. Haz una comparecencia de verdad, siéntate y espera las preguntas de uno y de otro, claro. Contesta, saca toda la documentación que tengas que sacar, porque aquí hay una cosa muy importante, y es que, lo estaba diciendo Manolo, ¿no? Lo de la corrupción. No solo hay que serlo, sino que hay que parecerlo también. O sea, tú no solo tienes que ser honesto, honrado, tienes que aparecer honesto y honrado, y cuando dejas de parecer honesto y honrado es cuando vienen todo este tipo de problemas, y las comparecencias y las dimisiones. Acabamos de hablar al inicio de Ana Mato. Ana Mato se va sin una imputación, sin un juicio oral, simplemente porque, bueno, se dice un juez que se ha enriquecido de algo ilícito. Pues por eso ha dimitido. Esto es una situación, estamos hablando de corrupción, ¿no? Pero estamos hablando de una situación en la que pudiera darse, se entiende, hay muchos comentarios en la ciudad, y entonces, con las puertas abiertas para unas elecciones autonómicas y después las generales, uno tiene que estar muy pendiente de la imagen que da a su electorado y a la ciudadanía en general. Y este tipo de cosas, además, él al principio, Gregorio, habló de hacer una comisión de investigación, dijo ojalá se hiciera una comisión de investigación. A la contrarréplica ya dijo que, como ustedes no los voy a convencer, ni con comisión de investigación ni sin ella, pues yo paso. Entonces, bueno, lo que yo decía, no hay que serlo y parecerlo, y es muy probable que quizá no dimita o quizá no lo cesen, pero desde luego las competencias yo creo que se las irán retirando poco a poco o de golpe, pero le irán quitando competencias por esta situación en la que, bueno, ya un poco muerto el perro, pues acabó la rabia, ¿no? Ya no tiene las competencias, ya está, ya no digáis más que se está aprovechando él y su familia. Eso es lo que está planteando El Faro, Manolo, claro. La posibilidad de que lo que claro. Suelte, lo que deje, sean las competencias relacionadas claro. Con los residuos, que es la materia en la que se discutía. Bueno, lo hemos visto con otros políticos de la ciudad, ¿no? Es decir,
Han dimitido de sus cargos y han salido por una puerta y han entrado por la otra, ¿no? Sí. Lo hemos observado, ¿no? Sí, se les han dado nombramientos de... Claro, evidentemente eso ya... Se les ha apartado un poco de la imagen claro, de la primera fila. Claro, de la imagen pública. Entonces yo creo que estamos en esa tónica, ¿no? Vamos a continuar con esa tónica. Probablemente, o a lo mejor no, nos llevamos una sorpresa de aquí al lunes, no sabemos tampoco, ¿no? Como eso lo decide el presidente. A lo mejor le dan más competencias para que asuma algunas más responsabilidades, ¿no? Por el momento nos comenta nuestra compañera Paulina Rodríguez, que es la que está en el Consejo de Gobierno en este momento, que hace apenas 5 minutos, a las 12:15, todavía no había comenzado esa comparecencia del portavoz, que como saben se produce habitualmente los viernes a las 12 del mediodía, así que por el momento no podemos ofrecerles ninguna novedad sobre qué se ha tratado en el Consejo de Gobierno y si se ha tratado este asunto, que tampoco sabemos a ciencia cierta si se iba a hablar de él o no se iba a hablar de él en la reunión del Consejo de Gobierno de esta mañana. A nosotros nos han quedado algunos temas en el tintero de lo que tenía que ver con la prensa nacional, de cuestiones que se han estado abordando en estos días, y como nos quedan 5 minutitos, sí que me gustaría comentar una en concreto. El Banco Central Europeo advierte de la brecha entre la economía real y la economía financiera y avisa de que con esto lo que hace es que crezcan los síntomas de la burbuja. Es decir, Manolo, parece que no hemos aprendido nada. Claro, pues si es que ese es el problema, si es que ese es el problema fundamental, es decir, la quiebra que ha habido social, ha habido una quiebra social de gente que va a seguir su curso de vida normal estas Navidades y de gente que realmente plantearse hacer una floritura a nivel económico en este mes, pues realmente va a ser imposible, porque necesitan pagar agua, luz, la comunidad y tener la nevera medio llena, por decir algo, ¿no? Es decir, es que hay una quiebra social. Hemos pasado hoy por la calle Real y hoy el Banco de Alimentos está recogiendo alimentos. Sí. Es decir, hoy y mañana, es que 28, si hace 20 años nos dicen que en el año 2014 estamos en esta situación, no lo podemos creer. Que la gente esté donando al Banco de Alimentos como si estuviéramos en una situación de posguerra, nos parece increíble. Si es que eso no se da, tú miras hacia el norte y eso no se da. Es decir, de los Pirineos hacia allá es imposible pensar en un banco de alimentos. Es imposible. ¿Por qué es imposible? Porque evidentemente el Estado, la Administración, está preocupada por los ciudadanos. No me imagino yo en Francia, en pleno Campo Elíseo, allí una oficina de recogida de alimentos. Es que eso no existe. A lo mejor recogen alimentos para traerlos a España. Sí. Eso sí puede ser, claro, desgraciadamente. Claro. Que a mí lo que me choca es que el Banco Central Europeo parece que no sabe dónde pisa. O sea, ¿cómo que hay diferencia entre la economía real y la financiera? Pues claro, pues ¿cómo no va a haber diferencia si son cosas distintas, interrelacionadísimas, pero que al final la economía real es la que manejamos todos, lo que vale un bolígrafo, lo que vale un vaso, el coste de producción, el trabajo, y la economía financiera es especulación pura y dura sobre los costes que va a tener, sobre el enriquecimiento que voy a obtener. La verdad es que al final la crisis económica que hemos acabado viviendo nosotros es consecuencia de una crisis financiera, es consecuencia del miedo de los bancos, del miedo de los que prestan el dinero, y cuando se produce ese miedo, el efecto sobre la economía real fue brutal, y empezó el desempleo, y empezó a decrecer el consumo interno, etcétera, 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 ¿no? Sí, pero Ricardo, es verdad que en los últimos meses hemos hablado mucho de ese crecimiento macro. De hecho, se nos ha dicho que empezábamos a salir de la crisis porque a nivel macroeconómico se estaba creciendo. Sin embargo, en los hogares españoles no se notaba y esa brecha ha seguido creciendo, y ahí está el miedo del Banco Central Europeo a otra nueva burbuja que nos vuelva a llevar a una situación previa. Pero lo que tendría que hacer el Banco Europeo es animarse y decir, no, hombre, no es que vaya a producirse una burbuja que se puede... Lógicamente, todo ha bajado. Ha bajado los costes de producción, ha bajado los costes de empleabilidad, todo eso ha bajado. Entonces ha hecho que grandes multinacionales, gente que tiene muchísimo dinero, pues se haya dedicado a invertir en empresas porque le sale muy barato. Esta gente lo que quiere es comprar barato y vender caro, no son idiotas, vienen a ganar dinero y se aprovechan de la especulación para ganarlo. ¿Qué está ocurriendo? Que han visto que hay muchas posibilidades. El problema es que si la situación no remonta, todas esas posibilidades se vendrán abajo y entonces volveremos otra vez a la crisis, a la burbuja que se refiere. Volveremos otra vez a otra crisis financiera. Pero nosotros ya estamos en la crisis económica de la economía real. Con lo que si hay una burbuja que reviente, le va a reventar en la cara a los que ya nos han traído a esta situación. No va a ser tanto, o sea, el golpeo no va a ser tan duro sobre la gente directamente, que lo será, que al final lo será, porque si la economía financiera, o sea, si la parte de la especulación se derrumba, nos derrumbamos todos con ella al final, porque no hay inversión, no hay préstamos, no hay liquidez, no hay
Pues bueno, eso, no hay dinero para funcionar. Creo que la gente tampoco iba a notar mucho la diferencia. Por eso, que no la va a notar de golpe, claro, pero ese es el problema. a la larga la Claro, notará. ese el problema. Hoy se han levantado los del Instituto de Crédito Oficial temblando, cuando han visto el programa de Podemos. Claro, es normal. Si es que tú hablas con una persona que tenga 2 empleados, de aquí de la calle Real, de una barriada, que tengan 2 empleados en una tienda, vamos a hablar del ICO, vamos a hablar del ICO. Es decir, un tío que necesita inversión en su empresa mediana o pequeña va al ICO y dice que se ha agotado el crédito. ¿Pero eso cómo va a ser? ¿Cómo que se ha agotado? Pues si no estáis dando, ¿cómo se va a agotar? Porque evidentemente la banca lo que ha hecho es almacenar el dinero barato que estaba en el mercado, que es lo que ha hecho, porque nunca el dinero ha estado al 0,25, lo están almacenando y te están diciendo a ti, a mí y a él que no hay crédito. Y que si quieres un crédito tiene que venir un tío avalista que tenga 10 millones de euros para darte un crédito, por ejemplo, de 50.000 euros. Ese es el problema, que la banca está almacenando el dinero y no lo está transfiriendo a quien tiene que transferirlo, a la pequeña, a la mediana empresa y a la familia. Ese es el gran problema. Porque ese dinero no es nuestro, es decir, claro, ese dinero lo está comprando, lo está sacando, lo está almacenando de otro sitio, aparte de que ser los ahorros de los que puedan tener ahorros hoy en día, ¿no? Si esto se hubiera hecho, si se hubiera ahorrado cuando toda la crisis empezó, seguramente los bancos habrían tenido dinero para poder repartirlo entre los que fuera necesario. También las medidas de austeridad que ha tomado el gobierno, contrarias totalmente, fueron al revés. Zapatero fue un derrochón y Rajoy fue un austero, y a lo mejor tenía que haber sido al contrario. Zapatero tenía que haberse amarrado más fuerte y haber ahorrado y apalancado un poco más de dinero para que cuando nos viniese el golpe más duro, pues, como tú dices, el ICO tuviese solvencia para poder afrontar toda esta situación, que es la que está intentando corregir Rajoy, estrangulándonos cada vez más, que tampoco nos lleva a ninguna parte. Con esto lo vamos a dejar. No hemos hablado de esa propuesta de Pedro Sánchez ahora de modificar la reforma que ya se hizo del 135 de la Constitución. Lo dije, digo. Pero creo que tendremos oportunidad de hablar también de este asunto en próximas semanas, porque creo que no se va a quedar aquí. Ricardo Martínez, muchísimas gracias por acompañarnos un viernes más. Un placer. Manuel, como siempre, un placer tenerte aquí con nosotros. Hacemos una pequeña pausa, enseguida estamos de vuelta con Javier Sacona y sus viajes en el tiempo. Pues ya estamos de vuelta, llega el fin de semana y con él Javier Sacona, bienvenido. Hola, bien hallada, Laura, ¿qué tal estamos? ¿Bien? Bueno, la semana ha sido complicada, pero hemos sobrevivido y hemos llegado al viernes y a tu sección, o sea que muy mal no nos ha ido. Hemos llegado al viernes y pues ahora vamos para atrás, al lunes. No, tranquilos, tranquilos, vamos a viajar en el tiempo. Juanjo, enchufa la cabecera. Españoles. ¡Ha muerto Talquete! ¡Afuera todo el mundo! ¿Por qué no te callas? ¡Que te pego, leche! ¡Cojones, ya! ¡Que te meto con el mechero, Sole, ¡Encarna! ¡Gol de señor! Son las 9 de la mañana en Nueva York. ¡Ah, mierda! Terrible, apocalíptico. ¿Y dónde nos lleva la máquina del tiempo hoy? Pues bien, habitualmente en este programa la cabecera en sí misma ya es una especie de historia de televisión española comprimida en unos segundos. Hoy nos vamos a centrar en un año, 1981, y concretamente en unas semanas, apenas 4 o 5 semanas, en las que la televisión española la dieron vuelta como a un calcetín. Estaba ya terminando el gobierno de Adolfo Suárez, Calvo Sotelo estaba a punto de llegar. Digamos que estaba a un tris de llegar la modernidad a España, y lo primero tiene que ser la televisión. Pero este periodo de modernidad, como casi todos, empieza con un susto muy gordo, muy gordo que tranquilizó a los españoles allá por... Eran las 12 de la noche del 24 de febrero de 1981. Este es un avance informativo que ustedes seguramente recordarán. Y aviso, el que sale no es el pequeño Nicolás, es Iñaki Gabilondo de joven. Buenas noches de nuevo. A la 1:38 nos llega un teletipo de línea y media que dice así: el general Milán del Bosch ha ordenado que se retiren las fuerzas a su mando estacionadas en la vía pública de Valencia. Hemos de añadir también una noticia que complementa una información anterior. El general Alfonso Armada, segundo jefe de Estado Mayor del Ejército, ha salido hace escasos minutos del interior del Congreso de los Diputados. El general Alfonso Armada ha estado celebrando negociaciones con el teniente coronel de la Guardia Civil, Antonio Tejero Molina. Vamos a ofrecer nuevamente el mensaje de Su Majestad el Rey que ofrecíamos al filo de la 1:12 de la madrugada. Al dirigirme a todos los españoles, con brevedad y concisión, en las circunstancias extraordinarias...
tranquilos, el golpe de Estado se ha solucionado, estamos todos en su sitio. España comenzaba una nueva era ya libre de ruido de sables. Qué guapa era Victoria Prego de joven, aunque a mí me asusta un poco, tan seriota. Hombre, Javier, es que era una situación un tanto complicada, ¿eh? Sí, bueno, ya, aparte de esa situación, pero imagínate, a cualquiera le entra Victoria Prego en un bar. No, con esa cara no. A mí la verdad es que sí que me ha generado cierta fascinación lo de que es cierto que Gabilondo y el pequeño Nicolás se parecen. Ese pelazo, es que todas las modas vuelven y pequeño Nicolás es la prueba de ello. Bueno, hablamos de modernidad, de nuevas tecnologías, de modernización, al fin y al cabo, y donde mejor se puede notar eso es en los informativos. Vamos a ver una especie de resumen, de recorrido por algunas de las cabeceras de los informativos previas a 1980. Atención, que están hechas con un Spectrum, lo menos. Esta de Crónica 3, aunque no se lo crean, era la más moderna de todas las que hemos visto hasta ahora. Yo también quiero ver a estos diseñadores con sus ordenadores gigantescos intentando hacer una cosa de esas. La verdad es que tiene su mérito. Sí, que yo digo que esos señores tendrían mucho mérito, pero... A ver, ten en cuenta que esto lo hacían con Plastidecor. Lo hacían con Plastidecor y con Retus Carioca, ¿eh? Sí. Tiene mucho mérito, pero que las cosas cambiaban. Y ya a finales de aquel año se estrenó la que sería la primitiva, la primera de las cabeceras modernas de un informativo. Si tienen cierta edad, como yo, se van a acordar. Yo, sinceramente, se me pusieron los pelos de punta y volví al pasado cuando oí aquella sintonía que comenzaba con Vangelis. Vean. Bonita, esta ya era muy molona. Ahí empezaba como la moda esa de poner sintonías a los informativos que parece que se está cayendo el mundo. Pues aquí eran esas sintonías épicas. Hombre, claro, pero es que eso es suyo, vas a contar noticias. Que te ponen nerviosa, y últimas noticias, no ha pasado nada, pero la sintonía parece que incita a ello. Estos periodos de cambios en las televisiones siempre tienen un nombre propio asociado. Ya hemos visto a Iñaki Gabilondo, a que fue el director, el artífice de todo esto, Fernando Castedo, que ha pasado a la historia como el director más breve. Fue Fernando el Breve, estuvo solo 9 meses, pero como van a ver, le dio la vuelta a la televisión española de arriba a abajo. Y entre esos nombres también está Lolo Rico, creadora de La Bola de Cristal, que ya a quien hemos repasado su trabajo aquí en La Máquina del Tiempo, y otro hombre al que perdimos en 2003, un gran profesional que sabía hacer cosas muy originales. Hablamos de Fernando García Tola. Laura está poniendo cara de rara, ¿verdad? Yo no lo conozco. Vale, Fernando García Tola estrenó un programa y apadrinó a la que sería una estrella del cine, del teatro y de la televisión desde entonces. Hablo de aquel programa que se llamaba Esta Noche y que presentaba una tal Carmen Maura. Por cierto, escuchen el pequeño monólogo de uno de los programas de Carmen Maura, muy apropiado para los días que vivimos. Hola, hoy día 1 de octubre de 1981 cumple 50 años en España el voto femenino. No me refiero al voto de castidad, ni al de pobreza, ni al de obediencia. No, esos son votos eternos y los años no pasan por ellos. Las mujeres desde la noche de los tiempos hemos sido pobres, castas y obedientes. Y las que no fueron pobres, castas y obedientes, ya sabemos las cosas que les decían por la calle y las cosas que les hacían en la intimidad. ¡Qué barbaridad! Bueno, pues un día tal que este, hace 50 años, conseguimos votar. No botar la pelota contra el suelo, ni contra el frontón, ni contra la pared de la iglesia. Lo que hoy aquí celebramos es el voto político. Es esa operación tan sencilla y delicada
que consiste en depositar la papeleta de nuestros deseos en una urna de cristal, a ser posible transparente. En esa urna de los deseos va cayendo gota a gota la voluntad del pueblo. Bueno, pues hasta hace 50 años todas esas gotas... Qué bonito, qué bonito. Rápidamente, Carmen Maura tiene que fichar por Podemos, que sería... Yo estoy con Carmen, pero Carmenchu. Muy bonito el monólogo, por cierto. Era la única sección, creo... Bueno, quizá no la única, pero era de las pocas secciones en la que aún no se había nombrado a Podemos. ¿Os imagináis una terna de la directiva de Podemos, Carmen Maura, Pablo Iglesias y ya por poner a Marisol, para darle un poco de alegría a todo eso? Y antes de que me venga arriba, vamos a seguir con Fernando García Tola, que tuvo otro programa con su peculiar y personal estilo. Se llamaba Si yo fuera presidente. Y cuando hablo de personal estilo, vean con qué naturalidad charla con su invitada, por cierto, Carmen Maura. Si yo fuera presidente. Me he metido en un lío horroroso y yo creo que no valgo para esto. No seas tonto, te está saliendo fenomenal para ser el día del estreno. Sí, pero te echo mucho de menos. No me lo creo. Mucho, 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 como la trucha al trucho. Tú sabes que lo peor es cuando empieza y se enciende el pilotito rojo ese que da tanto pavor, y eso ya lo has pasado. En realidad no debí volver nunca, ya me lo decía mi padre. No vuelvas nunca a los sitios donde has sido feliz. Tú, todo este tiempo. Bonito consejo, no vuelvas nunca a los lugares en los que has sido feliz. Fernando García Tola y Carmen Maura aquí charlando como, ¿qué pasa? ¿Qué tal? Claro, ¿Qué tal? Bien, ¿qué haces? No, aquí en la tele, Nada, me están viendo millones de personas, porque recuerden, solamente había la 1 y la 2. Solo había una cadena. Por eso se pudieron permitir el lujo, que no se ha hecho nunca en ninguna televisión, de cambiar la programación de arriba abajo en apenas una semana. Este sería el ecuador de este repaso a lo más granado del 81. Yo creo que sería el momento de dar una pequeña pausa publicitaria de las nuestras. Por supuesto. Vamos con esa publi de eso, también de la máquina del tiempo. Primera vez me gusta. Primitivas. Aprenda más la tónica. Schweppes. Maestro, acabo de ver la corrilla. Es muy bajita y muy cómoda. Hoy salimos por la puerta grande. Quillo, ¿eso qué es? Ahora pido una casera, y como no hay... ¡Chaval! ¡O una casera! La casera, pídala en todas partes. ¡Toro! ¡Toro! Si no hay casera, nos vamos. Y la tónica Schweppes, ¿quién les iba a decir al de gafas de los anuncios de la tónica que 30 años después la tónica iba a estar de moda? Iba a haber un montón de marcas, que solo ha estado Schweppes ahí durante 200 años. Y ahora, ya ves, de la gente... casera, Javier, me acuerdo porque cuando yo iba de pequeña al pueblo de mi padre, en Ciudad Real, pasaba el sifonero, el que vendía el sifón, y también vendía la casera, y había que guardar los cascos de la casera para devolverlos al día siguiente. Con aquellos tapones tan curiosos, ¿verdad? Sí, de eso, y de este anuncio me ha recordado precisamente aquello. Bueno, vamos a volver a la programación de aquel año 1981, en el que se inauguró el que sería el embrión de Corazón, el embrión de Sálvame Deluxe y de todos los programas de prensa rosa. Bueno, de Sálvame Deluxe igual vamos a ver, no. Hay programas de prensa rosa con un poquito más de clase, y Corazón tiene un poco más de clase que Sálvame Deluxe. Ya, pero yo soy gafapasta, veo películas rusas subtituladas, no veo Sálvame Deluxe. El caso se llamaba Bla Bla Bla, y lo siento, pero su sintonía les vas a estar machacando todo lo que queda de fin de semana. Comienza Bla Bla Bla. No nos pasamos ni un pelín si les adelantamos que tenemos de todo un poco.
Tenemos parejas famosas. Bla, bla, Cantantes famosos. bla, 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 Actores famosos. bla, 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 bla. Y hasta tenemos a una Norma Duval que habla claro. Pero que muchas cosas de las que ustedes leen no las crean porque es mentira. Bueno, Carmen Maura en Podemos y Norma Duval en el PP. Sería interesante. Sí. ¿Se han fijado que entre los famosos estaba Fernando Sánchez Dragó? Pero qué famoso es ese. Pero por favor, Javier, es que yo solamente he visto a Norma Duval y ya no puedo dejar de pensar en otra cosa. ¿Por qué parecía la bruja de Blancanieves? No, no era bruja de Blancanieves, era el mayordomo del conde Drácula, Norma Duval. Bueno, pues después de este primer programa, protoprograma del corazón, llegó el que llamaban en televisión española el maestro del transformismo. Paco Clavel. No, era el primer programa de sketches humorísticos que se hacía en televisión española, donde solo se conocían los chistes de Arévalo y poco más. Y entonces llegó un tipo, vean. Benny Hill, humor sofisticado e inteligente, ¿verdad? Sí, acabamos de observarlo. Y esa sintonía que te dan ganas de correr detrás de las chicas pegándoles pellizcos en el culo, sí, tío. O de correr dando vueltas alrededor del plató. Sí, señor, Benny Hill, el hombre que hizo que, además del anuncio de FA, que ya vimos en la tele hace un par de semanas, consiguió que hubiese chicas en bikini en la tele. Era Benny Hill. Bueno, pues el que retomó el testigo en la España de los sketches, de los programas de sketch, fue un tío que venía de una larga trayectoria, una familia de rancio abolengo de cómicos. Llevaban décadas haciéndonos reír. Y él decidió dar una vuelta de tuerca a la fórmula. Dejó la herencia, la tradición de los payasos de sus padres y sus tíos y se dedicó a un programa también de sketch, el primero de factura española. Se llamaba Ni en vivo ni en directo. El presentador y principal actor cómico era Emilio Aragón, y aquí les dejamos un par de esos chistes que han pasado a la historia y que siguen siendo parte de nuestra cultura popular. Emilio Aragón, ni en vivo ni en directo. Ni en vivo ni en directo. Con Emilio Aragón. Buenas tardes, soy Emilio Aragón y usted no lo es. A situação econômica de nosso país necessita uma revitalização. A situação econômica de nosso país é de uma pobreza impressionante. Por isso digo que temos que trabalhar mais no campo, temos que trabalhar mais na cidade. Por isso digo que o lema nosso é: de menos samba é mais trabalhar. 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 Menos samba. Una línea blanca que Emilio Aragón estaría siguiendo todos los programas hasta el final y nunca encontró, al menos en televisión española, el final de aquella línea blanca.
que lo encontraría 6 años después, 6 años los que estuvo en el paro. Después del tremendo éxito que tuvo Ni en vivo ni en directo, pues Emilio Aragón se pasó 6 años en el paro después. La vida es muy injusta, menos samba y más trabajar. Claro, es que los que recordamos a Emilio Aragón ya de una época posterior, lo recordamos con aquellos VIP. Exactamente, VIP exactamente. Ya veremos dónde acababa aquella línea blanca, porque tuvo un final. No fue en Televisión Española, fue en Antena 3, pero tuvo un final. Ya lo dejamos para posteriores ediciones. Y después de Benny Hill y Ni en vivo ni en directo he pensado, ¿a qué le dedico el próximo programa? He dicho, vamos a reírnos. Hay muchísimos humoristas en la historia de Televisión Española. Así que, la semana que viene. Pero tienes que incluir a Martes y 13. Por supuesto, por supuesto, por supuesto. Ah, vale. ¿Ah, sí? Que si no la gente en casa se nos va a enfadar. Pero yo soy más de Bigote Racet que María Teresa Campos. Javier, muchísimas gracias. Vamos a dejar de momento esto aquí, simplemente comunicarles que ha finalizado el Consejo de Gobierno y que en el Consejo de Gobierno no se ha comunicado que el consejero de Medio Ambiente vaya a dejar ninguna de las competencias, tal y como decía la portada del Faro de Ceuta hoy, que saben que hablaba de la posibilidad de que dejara la competencia que tenía que ver con residuos. En principio, y lo que se ha hablado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de hoy, es que no hay nada de eso. Con esta noticia de última hora, ya sí que nos despedimos, claro. Javier, les decimos adiós hasta el lunes, hasta el martes, porque el lunes hay pleno ordinario. ¿Otra vez? Sí, otra vez pleno. Disfruten del fin de semana y disfruten de la jornada de pleno del lunes, que nosotros volveremos el martes. Hasta el martes, adiós.